Buenos días a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a este conversatorio Industria y Formación del Offline al Online. Hoy vamos a dialogar con los responsables de 4 espacios de formación de la industria cinematográfica mundial, los cambios que han sufrido en estos últimos meses y las oportunidades que estos cambios suponen para los cineastas de la región. Antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú y la Fundación BBVA, a nuestro colaborador especial, la Embajada de Francia en el Perú, a nuestro auspiciador, el Grupo del Comercio, y al licenciamiento de GEDA Perú. También agradecemos el apoyo de Indecopi, la Asociación de Autores de Fotografía Cinematográfica Peruanos, DFP, la Embajada de Colombia en el Perú, Movistar y la revista Cosas. Les recuerdo a todos los que nos ven o nos escuchan, pueden enviar sus preguntas a los participantes a través del chat del Facebook del festival. Por favor, no esperen hasta el final para hacerlo. Apenas empiecen a tener dudas, por favor, mándenos sus mensajes. Gracias. Como vimos el día miércoles en la charla que tuvimos sobre el cine del mañana, los espacios de formación de la industria son absolutamente esenciales a la hora de lo que se llama levantar un proyecto. Los laboratorios, los encuentros, las reuniones, los foros de la industria, que generalmente están debajo de lo que se llama el paraguas de un festival, permiten encontrar socios coproductores, posibles agentes de ventas, mentores de guión, en fin, guías en el mundo para el mundo de los festivales, para que hagas tu hoja de ruta, distribuidores posibles y una serie de relaciones y sinergias que permitan que un proyecto independiente se materialice y encuentre a su público. Hay muchos espacios de ese tipo en el mundo, todos tienen objetivos, metodologías distintas, específicas, pero tal vez hay algo que tienen en común, y es que han debido transformarse muy rápido en los últimos meses. Esos son cambios, algunas cosas han sido positivas, otras tal vez no tanto, pero sobre esos cambios queremos hablar hoy, y de lo que eso significa para cineastas peruanos que están empezando a trabajar o que tienen que enfrentarse ante la incertidumbre y el futuro, tanto con proyectos de desarrollo como proyectos de work in progress. Voy a empezar a presentar a los profesionales que nos acompañan hoy. En la traducción de uno de ellos me va a acompañar Marianela Vega. Gracias, Marianela, por estar aquí. A ver, voy a empezar presentando a Viviana Saavedra. Ella es directora del Bolivia Lab. El Bolivia Lab es un espacio de encuentro entre cineastas de Bolivia y de Iberoamérica que busca como reflexionar las perspectivas de hacer cine en la región, intercambiar experiencias, generar lazos de coproducción. Buenas tardes, Viviana. Qué gusto que estés con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. También quiero presentar ahora a Matthew Takata. Él es Senior Manager del Programa Internacional de Largometrajes de Ficción del Instituto Sundance. Bueno, su trabajo se enfoca en seleccionar proyectos que participan en los laboratorios y en la proyección internacional de este programa. Aquí nos va a ayudar Marianela, que también es cineasta y coordinadora de Cine del Mañana. Bienvenido, Matthew. Welcome, Matthew. Well, thank you so much for having me, and looking forward to having questions from the filmmakers. Muchas gracias por tenerme aquí y bueno, con expectativa de las preguntas de los realizadores. También nos acompaña Gudula Meinzold. Ella es una profesional, una larga trayectoria en la gestión cultural ligada al audiovisual. Es experta en promoción, organización de festivales, distribución, exhibición y coproducción. Bueno, ha sido gerente de los Mannheim Meetings, perdón si lo pronuncio mal, y de hace 10 años es responsable de la sección Industria de Visions du Réel, que también debo estar pronunciando muy mal. Bienvenida, Gudula. Gracias, muchas gracias. Está muy bien pronunciado y bueno, muchas gracias por tenerme por acá. Bueno, y finalmente tenemos a Andrea Stavenhagen. Ella es responsable de la sección Industria del Festival de Cine de Morelia. Es una de las profesionales más comprometidas con el desarrollo de productoras, de profesionales jóvenes, impulsa encuentros de coproducción, mentorías, y ha sido miembro de jurados. La hemos tenido acá también en el festival, en el espacio El Cine del Mañana, el año pasado, si no me equivoco. Exacto. Muchísimas gracias, gracias. Bienvenido. Lamento no estar ahí esta edición, pero aquí estamos, siempre cerca. Les doy la bienvenida a todos, muy agradecidos, que estamos muy agradecidos que estén aquí con esta mañana con nosotros. Entonces voy a empezar como planteando la primera pregunta, y
que nos lleve la conversación un poquito a dialogar, ¿no? Y nada, siéntanse por favor libres también de intervenir. Creo que la pregunta que se cae de madura es, bueno, han pasado 6 meses desde que se declaró la cuarentena en nuestros países, 5 o 6 meses, y ha pasado también el Marché du Film de Cannes, que fue, parece un momento muy importante, se tomaron algunas decisiones, etcétera, y ha habido mucha migración de sus espacios y de sus proyectos a las plataformas digitales. Al parecer, eso podemos conversar ahora, también ha habido un récord en postulaciones para desarrollo de proyectos, para Work in Progress. Tal vez podemos comenzar por ahí, ¿no? Cómo cada uno de sus espacios se ha ido adaptando, cambiando, cómo lo han ido viviendo, ¿no? ¿Qué proyecciones tienen? Viviana, si quieres, comienza tú contándonos sobre el Bolivia Lab. Bueno, primero que nada, gracias. Muy honrada de compartir este panel y este foro con los invitados, Andrea, Gúdula y Matthew. Y también con Marianela, que ha estado también presente siempre con el Bolivia Lab, y contigo, Gabriela. Para nosotros ha sido muy complicado asumir este año, como para todos. Primero porque veníamos ya en Bolivia con conflictos desde finales de año, ¿no? Habíamos tenido todo un conflicto político, social, que nos daba cierta inestabilidad. Sumado a eso, empezando justo la pandemia, nos quedamos sin Ministerio de Culturas, una decisión muy, muy fuerte para todo el sector cultural en general. Sin embargo, ahí nos veíamos en una etapa muy complicada de ver si lo hacíamos o no, y pues había una presión gigante a nivel iberoamericano de gente que nos escribía sobre cuándo se abrían las convocatorias. Generalmente abrimos en marzo, duran un mes, y pues nada, estábamos ahí esperando a ver qué pasaba. Justo fue el tema de la pandemia, sumado a todo eso, y pues todo ese conflicto generalmente nos ha ocasionado toda una lógica. La gran ventaja del Bolivia Lab es que nosotros no dependemos de un solo financiamiento, sino es una red, ¿no? O sea, funciona como una red, por lo cual tenemos más de, digamos, parte de la red, más de 100 personas a nivel mundial, diría yo, que colaboran con el Bolivia Lab, ¿no? Tanto tutores, asesores, ¿no? Y tratamos de llevar adelante, y es como ha funcionado desde su creación el Bolivia Lab. Por eso creo que ha sobrevivido a todo, y ahora la pandemia, ¿no? Sí, nos ha tocado asumir con el equipo, un equipo de muy pocas personas, que nos hemos puesto, digamos, la camiseta para lanzarnos a la piscina sin salvavidas, como ha nacido el Bolivia Lab, inspirado, debo decir, y reconocerlo, aquí en Morelia. Siempre lo he dicho, yo he sido becaria de Morelia Lab, por lo cual me encanta haber encontrado en Morelia una vocación más allá de solamente el asesoramiento a mi película, ¿no? Y agradecida también. Y ese equipo se ha puesto la camiseta y hemos dicho, lo hacemos, y lo hacemos sin recursos, con presencial, con virtual, y nos hemos lanzado, ¿no? Y es así que lanzamos las convocatorias en junio. Estuvieron abiertas un mes, hemos recibido más de 738 proyectos para muy pocos cupos, por lo cual también nos hemos tenido que transformar. Gracias, Viviana. Quisiera hacer una pregunta ahora a Matthew, que es cómo se transformó el Instituto Sundance. Hasta donde sabemos, implementaron una plataforma en distintos idiomas, con muchos recursos. ¿Cómo llegaron a eso y cómo fueron transformando los laboratorios presenciales a lo online? Cuéntenos un poquito. Sure. So Okay. Is that okay? Did you get the question? I did, yeah. Okay. So I'll just go ahead if that's all right. So I think we understood very early on that we would need to transition online, and I think we're lucky in the sense that we have a very large operations team who, you know, had to shift very quickly to
looking at how our labs operate in an in-person environment and translating that, and then obviously we're working from the programmatic side to figure out. Perdón, disculpa, ¿quieres, Marinela, ir como interviniendo con la traducción o puedes? Marinela, do you need to go ahead? No, I think you're on no mute. se te escucha. I'm sorry. Go ahead and I'll summarize. ¿Sí? Ah, ok. I'll interrupt you I'll let you know so that. Okay. So, and then we're working from the program side to figure out, what's the best experience for a filmmaker coming to one of our labs in an online environment. So we, sorry, go ahead. Trabajando desde el lado del programa, estamos tratando de ver cuál es la mejor forma en que un realizador o realizadora se puede beneficiar de participar del laboratorio, del collab. And then, so we went ahead this year with our directors and screenwriters labs in the summer. And many of our other programs in documentary, episodic, indigenous, New Frontier, which is sort of new media, all went forward with digital programs. And then, of course, we are. I'm sorry. I'm just sorry, go ahead. Continuamos con los laboratorios este verano para directores, guionistas, lenguas nativas, documental y episódicos, creo, ¿no? Programas episódicos. Yes. And then, of course, we're working toward our festival, which happens every year in January. And, currently, I think many people have heard that we're working on a version that combines both in-person and online elements. Okay. So in-person at independent theaters. Sorry, go ahead. Sorry. No, que estamos además trabajando, con la expectativa de nuestro festival que ocurre cada año en enero, ¿no? Y que va a combinar la parte virtual con la parte presencial. So in-person in theaters, and then an online element as well for people. And we're trying to be flexible in terms of the model because we don't know what's going to be down the road for all of us in terms of the virus in the next couple months. Okay. Sí, se refería en persona en los cines, además de la parte virtual, y que están tratando de ser muy flexibles porque no saben qué va a ocurrir de aquí a enero con las circunstancias. Ok, gracias, Matthew. Gudula, bueno, uno de los principales retos de Visión de Israel fue uno de los primeros festivales que saltó a la internet. Y también me imagino, por lo que leí, la sección industria. ¿Cómo fue ese salto? Que además fue uno de los primeros en darse. ¿Cómo fue para los espacios de formación, ¿no? Sí, pues nosotros fuimos, como tú dices, uno de los primeros. Tuvimos 4 semanas, digamos. Y bueno, otros festivales tuvieron menos tiempo. CPH Docs en Copenhague, por ejemplo, 2 semanas. Thessaloniki ha habido 2 días. Así que, bueno, con suerte tuvimos 4 semanas. Y al comienzo dijimos, bueno, no es para tanto, pues, o sea, lo hacemos online y bueno, ¿para qué preocuparse tanto? Pero de ahí, como éramos los primeros también, digamos, yo felizmente, yo más trabajo el contenido, no tanto lo técnico, pero eso fue realmente un gran reto porque, bueno, empezando qué plataforma utilizar. Porque ahí también hubo dudas, por ejemplo, digamos, políticas, ideológicas de alguna manera con Zoom, pero bueno, ahí ya más gente utilizaba Zoom, así que podemos decir, bueno, Zoom funciona, pero, por ejemplo, no funciona muy bien con lo audiovisual. Entonces, como por ejemplo tenemos nosotros una oferta bastante grande en Visión de Israel, en industria, que acompañamos los proyectos en distintas fases de desarrollo, en el desarrollo, el pitching de Israel,
Después hay 15 proyectos, después hay proyectos en RAFCAT que están filmadas pero todavía no terminadas, y después proyectos como lo llamamos Docs in Progress, para nosotros son películas casi terminadas, que buscan más bien distribuidores, festivales, compradores. Así que era claro que necesitamos una solución, por un lado, que combine también la oferta del festival. No queríamos, o sea, queríamos que la gente vaya a nuestra página del festival y no tenga que ir a diferentes páginas, porque también sabemos que hay los natives, pero también los inmigrantes, los IT inmigrantes y los que todavía no están muy habituadas, pero entonces sabíamos, por ejemplo, que necesitamos buscar una forma para utilizar ese foro, el Zoom, como para conversar, pero al mismo tiempo preparar o sea, el pitching que viene siempre con el material visual. Entonces era también un reto en ese sentido, y un reto que cómo crear ese ambiente del festival. Por ejemplo, eso es, bueno, eso es siempre para todos será un reto. Y como eran los primeros, todos estaban tan contentos al final de encontrarse. Estamos en Estados Unidos, estoy en China, pero no podemos ver, un poco como ahora acá de alguna manera, y como siempre es una alegría a pesar de todos los problemas y a pesar de las distancias, pero también hay esa sensación de comunidad. En el caso de documentales tal vez es todavía más fuerte, porque es más, o sea, mucha gente se conoce, es más, el mundo no es tan amplio como tal vez como de ficción, por lo menos en un cierto tipo de documental de creación. Entonces, bueno, no voy a hablar más, después podemos ver diferentes puntos, pero ya hay algunas lecciones de que no hay que subestimar los retos, y que hay que muy bien pensar cuáles son las posibilidades, cuáles son las necesidades, cuáles son las limitaciones, y todo eso, y los pros y contras. Creo que hay mucho que hablar y muchas lecciones que ahora nosotros estuvieron los primeros, pero después participamos también en otros festivales, por supuesto, ya, y hay más y más experiencias. Y, por ejemplo, lo interesante de alguna manera, que hay más conexión también entre los festivales, hay más, como algunos también hablan de más solidaridad de alguna manera, lo que sería realmente, hablándolo muy positivamente, lo que es verdad también. Y en ese sentido, por ejemplo, hay como un meeting cada mes de los diferentes festivales de documentales a nivel mundial, para también discutir muchas cosas que ahora vienen a la superficie. Cómo hacemos, se hace geoblocking, cómo se tratan especialmente a nivel de festival. Por ejemplo, qué significa ya es una salida, es una premier mundial o no es, y todo eso. Creo que hay lo positivo es más bien a nivel de industria, y de eso seguramente vamos a hablar más. Totalmente, de todas maneras. Y bueno, nada, Andrea, tú que eres estás muy vinculada a mentorías y con la Locarno Industry Academy también, me parece, ¿no? O sea, por el enfoque que tiene la sesión Industria de Morelia. Les cuento, Morelia, quizás ustedes saben, pero para
para confirmarlo, es un festival pequeño que no tiene un área de industria muy grande, tiene programas específicos, como mencionas, de formación y de work in progress que han sido, digamos, han ido consolidándose a lo largo de estos últimos años. El Morelia Lab, del que menciona Viviana, ¿no? Que se inspiró mucho el Bolivia Lab, fue un proyecto muy lindo que duró más de 10 años, que terminó, digamos, que ya no existe como tal, porque también, digamos, empezaron a haber otros programas de formación de productores. El Morelia Lab surgió en un momento donde no había una oferta para capacitación y actualización profesional para productores como los hay ahora, entonces tuvo, digamos, como mucho sentido en ese momento, y fueron, creo que 10 años o más de 10 años de una experiencia increíble a nivel latinoamericano, ¿no? Muchos jóvenes productores ahí terminaron de formarse y pudieron hacer un networking muy interesante de redes, ¿no? Y de colaboración. Y Morelia, el festival dio paso después a otros programas más específicos, más contenidos, uno de los cuales es el Work in Progress, que se llama Impulso Morelia, es el que yo coordino, que es un poco el cine de mañana, ¿no? Que tienen ahí ahora, bueno, cine en construcción, que se han unido con Toulouse, que me parece una iniciativa increíble, que es para películas mexicanas, ¿no? Pero sí es cierto que este año tuvimos muchísimas más aplicaciones que en años anteriores, un poco también, me imagino que pues buscando recursos para terminar, buscando una colaboración para poder avanzar en la conclusión de los proyectos, y también algunos proyectos quedaron inconclusos, inclusive de grabarse, ¿no? O sea, faltaban todavía, digamos, se quedaron a medio rodaje, ¿no? Entonces, bueno, es un impasse ahí para muchos proyectos que buscan estos espacios que les ayuden y que los acompañen en la terminación de las películas, ¿no? Y hay otro proyecto, tenemos con Sundance, bueno, Matthew ha estado ahí en Morelia varias veces, ¿no? Tenemos una colaboración con Sundance para un taller de escritura de guiones, que ha sido una experiencia muy enriquecedora también para digamos, completar estos espacios de formación, que ahorita estamos viendo un poco si se lleva a cabo, en qué sentido, cómo, porque hay que mencionarlo, pues aunado a la pandemia y a toda la crisis en términos sanitarios, ¿no? Y de no poder reunirse, también México pasa por un momento económico complicado, ¿no? Entonces se juntan las dos cosas, la falta de pronto de presupuesto junto con esta digamos, situación, ¿no? Entonces, bueno, eso hace replantear, como dice Gúdula, o sea, no dejarse achicopalar, como decimos, pero sí replantear los nuevos escenarios, ¿no? Donde van a suceder las cosas. Y, por ejemplo, este año, con mucha tristeza, tuvimos que suspender en Morelia el Industry Academy internacional. No lo pudimos llevar a cabo, o sea, no estábamos, ¿sabes? Todavía fue un momento difícil de decisión. También es un programa muy lindo que se lleva a cabo en colaboración con Locarno, con el sello del Festival de Locarno, para jóvenes que trabajan en áreas de distribución, de programación, marketing, ventas, programación, ¿no? Entonces, bueno, fue difícil decisión, pero volveremos efectivamente el año que entra, ¿no? Con todo. Y también pensando que parte de todos estos espacios de formación, digo, ya lo iremos hablando en la charla, pero es muy importante como la inmersión en un festival, o sea, el tema presencial para muchos jóvenes que inician su carrera, pues tiene sentido en que llegan a ser comunidad, llegan a vivir a veces por primera vez un festival, llegan, ¿sabes? Como a poder entrar en contacto directo con otros profesionales, y esa parte, pues es muy lindo, como decimos, ¿no? Podernos juntar así, podernos, digamos, es más democrático, es más abierto, tiene una mayor audiencia, pero al mismo tiempo también pierde un poco de su encanto, ¿no? Entonces, bueno, estamos, todavía Morelia no sucede, es en octubre, estamos viendo, como comentaba antes de iniciar la charla, varios escenarios, pero efectivamente yo creo que hoy por hoy los espacios de industria y de formación son los más fáciles de ir en línea. O sea, son los más sencillos de alguna manera de convertirse a lo virtual, ¿no? Justamente porque abren más posibilidades de las que cierran, pero necesita, pues, como dice Matthew, un buen
un buen staff operativo, uso de plataformas, o sea, no es tan sencillo tampoco, ¿no? Y no es que requiera menos trabajo, no es que requiera menos tiempo de planeación, no, o sea, es el mismo esfuerzo para buscar el resultado similar, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos nosotros en estas decisiones todavía y pues evaluando todos los escenarios posibles y siempre pensando en qué es mejor para los participantes, qué es mejor para los realizadores, los productores, ¿no? Y dónde va a tener más visibilidad los proyectos, siempre tratando pues desde el lado de apuntalarlos y ayudarlos, ¿no? Invito a todos los que nos están viendo nuevamente o que se acaban de unir a esta charla, que nos pasen sus preguntas e inquietudes por el chat del Facebook. Acá estamos listos para recibirlas y transmitírselas a los participantes. No puedo dejar de pensar, Andrea, cuando tú has comentado lo presencial, mi experiencia en el Bolivia Lab, por ejemplo, y en otros laboratorios como mentora, en el Bolivia Lab como alumna, como participante, y claro, el aprendizaje no termina en la sesión, sigue en el almuerzo, en la cena, en la fiesta, en el camino a tu hotel, Claro. hay todo un Sí, aprendizaje. la experiencia de un festival es eso, ¿no? Y se completa con eso, ¿no? Los almuerzos, las comidas, la reunión en la noche, inclusive ir a ver una película juntos, o sea, todo eso es parte de un festival, pero bueno, pues volverá, yo estoy seguro que volverá. Gudula, creo que tú querías decir algo. Sí, quería decir que parece que especialmente para los jóvenes, o sea, que inician su camino, digamos, es más complicado porque nosotros nosotros que ya conocemos mucha gente a nivel internacional también, viéndose en Zoom es algo, bueno, me alegro verlas y verlos, Andrea, toda la gente. Y igual ya hay una base, digamos, de confianza, una base que ya hemos tomado un pico sour juntos o algo así. Parece que es un reto realmente para los que empiezan su camino y ahí habría que inventar, qué sé yo, grupos tal vez pequeños, también en Zoom o algo para que ellos también de alguna manera puedan conversar o puedan encontrarse. Creo que hay un reto que todavía no lo hemos pensado, o sea, no hay solución todavía, pero creo que eso es importante, no olvidar. Yo quisiera hacerle, dale, Matthew, dale, por favor. I was just going to say, I know that we all try to be really thoughtful about how we put together our programs and, you know, how filmmakers meet and what their experience is when they come, you know, into our labs or workshops. But I'm sure this is true for all of us. You know, some of the most valuable conversations and connections happen outside of the official program, right? It's about walking to lunch together or going to the bar afterward. And the conversations with advisors or staff that you might not have an official meeting with end up becoming really valuable, you know, somewhere down the road. So it's difficult to. Oh, sorry, go ahead. Bueno, Matthew comenta que sí, que está seguro que todas las iniciativas ponen mucho cuidado digamos, en la participación de todos los realizadores y realizadoras en la experiencia, pero que es difícil reemplazar esos momentos informales, de los momentos de almuerzos o los momentos de encuentro que no son parte del evento. Go ahead. Yeah, and I was just going to say, I mean, I think to some extent, that kind of connection is sort of irreplaceable, but you know, we're all going through an experience of learning in how we put together these online programs, and I think finding different ways to create community amongst filmmakers and artists. Estamos buscando otras formas de generar comunidad, ¿no? A través de estas nuevas plataformas. Viviana, tú querías decir algo, me parece. Sí, yo quería contarles que, bueno, nosotros como en el Bolivia Lab tenemos varios espacios, uno que es el Laboratorio de Desarrollo de Proyectos, el Taller Internacional de Guión,
Y también tenemos un espacio que es Finaliza Bolivia Lab para películas en finalización. Y este año, como somos un grupo, como les comentaba, una red integrada por varias gente muy joven, muy relacionada con las tecnologías, y también yo, que hemos empezado a crear justamente a no perder ese espíritu, porque el Bolivia Lab para nosotros tenía la sección que se llama Bolivia Love, que es donde podemos compartir las fiestas, ver las películas, ¿no? Es un espacio de encuentro, entonces no queremos perder ese espíritu y ese era el reto. Y hemos empezado a crear como espacios de networking, donde hay la posibilidad de que se conozcan, de que se compartan. Obviamente nunca se va a poder reemplazar el tema presencial, eso es evidente, pero ante la situación hay que también actuar creativamente. Y una cosa que decía Gudula que rescato es, hemos logrado que probablemente nunca nos hubiéramos podido reunir los que hoy estamos en este panel, ¿no? Porque eso pasa, no tenemos los recursos a veces para cubrir pasajes, estadía, ¿no? Todo lo que implica la producción de un punto de encuentro. Y podemos tener hoy, por ejemplo, esa posibilidad, y mucha gente con la que hemos estado trabajando como Bolivia Lab, festivales muy chiquitos o lugares de formación, más que nada de países, de regiones fronterizas, nos han demostrado eso. Hace poquito he estado, hace 2 días, con gente del Cusco que está produciendo cosas maravillosas que jamás las hubiera llegado a conocer si no serían por el tema de las nuevas plataformas que les están dando ese espacio a la gente sin voz. Entonces creo que hay que considerar que todos nuestros espacios tienen que empezar a tener esa posibilidad de incluir, ¿no? Entonces para mí creo que eso ha sido un aprendizaje de este tiempo, y que pues el reto será, empezamos en septiembre, y ya les contamos cómo nos va con nuestros espacios de networking y también nuestras fiestas virtuales, ¿no? Y bueno, ahí podremos compartir, y también están todos invitados, porque esos son espacios abiertos. Como este, por ejemplo. Nos Sí. está enviando saludos desde México. Bueno, Marcela Fuentes, amiga. Oh, Marcelita. Sí, que además no hubiera conocido de haber sido por el Bolivia Lab. Hermosa, Marcela, besotes. Nada, quisiera justamente, retomando lo que ha dicho Viviana, es entonces, y en base a lo que han observado, los cambios, las lecciones, lo que dicen, acá no es la voz seguir, esto sí vale la pena seguirlo explorando. ¿Qué oportunidades creen ustedes hay para estos proyectos, primeros proyectos, segundos proyectos de gente más joven, tanto en contenido en español que viene de Sudamérica o de Perú, como en lenguaje, en algún lenguaje, alguna lengua originaria, el quechua, aymara, etc.? ¿Existen nuevas posibilidades? ¿Se han cerrado ventanas? ¿Se han abierto puertas? ¿Hay algo que nos quieran comentar al respecto? Viviana, ¿tú quisieras comenzar? Sí, a mí me gustaría contarles que nosotros, como no somos un festival, ¿no? El Bolivia Lab no es un festival, sino es un espacio y es una plataforma de encuentro y conexión, al que le hemos denominado este año Conectando Identidades. Y ahí nacen varias redes. Tenemos una red que es la red Industria, y tenemos una red que es la red de Cine, Comunidad y Diversidad, ¿no? Cada una responde a 2 sistemas, porque también, si bien podemos ser como espacios incluyentes, a veces en los propios países no existen fondos específicos dedicados a rescatar la identidad, ¿no? Lo que tú decías, las lenguas nativas, si bien ha habido películas de ficción, casos memorables como los de Perú, por ejemplo, ¿no? Que han tenido varias películas que han alcanzado niveles altos en reconocimiento en festivales, pero en realidad el modelo de producción no encaja muchas veces con los espacios de formación, porque estamos acostumbrados a un sistema único donde hay el registro de autor, donde hay un solo autor,
y cuando se producen colectivamente en comunidades o escriben el guión 5 personas, no hay el sistema de registro. Entonces, por eso hemos creado una red que es Cine, Comunidad y Diversidad, para crear espacios de formación adecuados para ese tipo de modelos de producción. Eso como una experiencia que no se ha hecho ahora, sino viene trabajándose, y es una red que abarca a muchos amigos que han estado de México, del clúster de México, de Aguascalientes, gente de Argentina, de Mendoza, ¿no? Y así se ha ido conformando, ¿no? De Arica, y pues también en la otra parte de la red, en la otra patita, que es de industria, también hemos visto cómo podemos fortalecer la industria latinoamericana, ¿no? Y casos, parte de la red, gente igual de Perú, distribuidores, ¿no? Que están viendo esa lógica de una industria más accesible, porque en Latinoamérica es muy difícil ver nuestras películas entre nosotros, y es algo que se ha ido discutiendo en muchas, muchas mesas, ¿no? Eso quería aportar. Yo desactivé mi micro. Andrea, dale. Sí, yo solo para comentar, el año pasado el Festival de Morelia tuvo por primera vez un foro de cineastas indígenas, fue súper interesante, lamentablemente no desde la etapa de desarrollo y de acompañamiento de los proyectos, sino ya una muestra de películas hechas por mujeres cineastas, que fue increíble, que fueron a Morelia, viajaron a presentar sus películas, y a partir de eso se creó no solo los diálogos y las mesas redondas sobre, digamos, temas importantes del quehacer cinematográfico en comunidades indígenas y de los espacios de formación y desarrollo, sino también la posibilidad de que se conocieran las iniciativas que están sucediendo en México, ¿no? Acuérdense que Morelia es un festival para cine mexicano como prioridad. Entonces, bueno, México tiene una riqueza étnica y cultural también enorme, ¿no? Entonces, fue muy interesante ese primer foro de cineastas indígenas. Estamos esperando volverlo a repetir, quizás con otros formatos, pero mantener, digamos, ese espacio abierto nos parece fundamental, importante en países como los nuestros, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo creo que por lo menos es importante saber que faltan espacios y que las especificidades de la producción en comunidades, digamos, no hegemónicas, ¿no? En lenguas no hegemónicas, en comunidades indígenas, sí tiene características muy diferentes a las que hay sin duda que atender, ¿no? Matthew, ¿tú quisieras comentarnos las nuevas oportunidades que están trabajando pero no solamente para lenguas indígenas, ¿no? También español, ambas cosas. ¿Qué oportunidades nuevas hay? Sure. I'll start with our Indigenous program, which is an amazing program and has, until recently, really focused on Indigenous filmmakers and artists in the United States. But I think one of the sad things about the timing of the pandemic is that we had begun to work with them to sort of get to know Indigenous groups of artists in Latin America, in the Andean region in particular. And I know that we've had colleagues attend Andrea's event at Morelia, and a colleague that attended Bolivia Film Lab with Viviana and was able to sort of start getting to know the community there. So we had been planning over the course of the next year, a couple of years, to sort of expand that program, which now we're looking at doing in an online environment. So I think, you know, even though we're not going to be able to travel for the foreseeable future, hopefully to start to create forums and events for Indigenous filmmakers online. And Marianela, I'll let you go ahead. Thank you. Bueno, sí, tenemos un programa de lenguas indígenas para cineastas indígenas que es grandioso y está enfocado principalmente en cineastas nativos o indígenas de Estados Unidos, pero una de las cosas lamentables o tristes de esta época de pandemia es que ya habíamos empezado a trabajar, digamos, abriéndonos a otros países, con un representante en Morelia, otro en Bolivia Lab,
y ahora no vamos a poder viajar y conocerlos, pero bueno, esperamos crear foros y otro tipo de alternativas para poder continuar con esta iniciativa. And for, you know, my job really throughout the year is to work with the international filmmakers that we bring to our home labs and for the labs that we create for different regions around the world. And I know, you know, so for filmmakers who were working in Spanish, you know, we had been sort of experimenting with the Morelia Screenwriters Lab that we have done in collaboration, you know, with, you know, for a number of years now, to sort of transition that to more of a Spanish language lab. You know, most of our labs, you know, for many years were done solely in English, and so we're only accessible to filmmakers who can speak English. And so I think the idea now, you know, both in our in-person labs, but specifically in our online programming, is to really create content in programming in Spanish. So we just this summer, sorry, go ahead. Okay. A ver, mi trabajo es con cineastas internacionales y normalmente traerlos de invitados a nuestro laboratorio en casa. Y bueno, estamos empezando bueno, esto no se puede hacer ahora, pero estamos empezando a tratar de incluir más cineastas que trabajan en español, ¿no? Tenemos la experiencia de colaboración con Morelia para el laboratorio de guión, y queremos empezar a transicionar cada vez más a tener más eventos que sean en español. De hecho, incluso en los programas online ahora queremos crear también contenido que sea en español. So we've been working this summer to sort of pilot a series of master classes on our learning platform CoLab in Spanish. And so we had events with Sebastian Melio and with Tatiana Hueso. And we're hoping to continue that in a year-round version. And I know our next collaboration is going to be with Morelia, because we're not going to be able to have our in-person lab this year, is to do a masterclass for screenwriters. You know, that coincides with the Morelia Film Festival. Okay, hemos trabajado en este verano, el verano estadounidense, en un piloto del CoLab en español. Hemos tenido invitados a Sebastián Lelio, a Tatiana Hueso, y empezamos a continuar. Nuestra siguiente colaboración va a ser con Morelia, porque no vamos a poder tener el laboratorio como en forma presencial. Y creo también que mencionó que va a haber una masterclass de screenwriting, de guión, ¿no? Con Morelia. También lo mencionaste, Matthew, ¿no? You mentioned a masterclass, a screenwriters lab with Morelia, right? In collaboration with Morelia. So we've traditionally had a screenwriters lab with Morelia, but I think because of the current climate, we're looking at doing something online that coincides with their online festival. Sí, tradicionalmente tenemos este laboratorio para guionistas en colaboración con Morelia, pero ahora no vamos a poder hacerlo por la coyuntura y vamos a buscar una alternativa online. Bueno, apenas yo me enteré, yo me apunto. Gonna sign up for it. I'm gonna sign up. Find some details. Sí, ya. Pronto se anunciará, obvio. Es lo bueno también, se puede ver desde todos lados y no tiene límite, ¿no? Gudula, cuéntanos. Bueno, lo que quería decir que Visionerel sí se interesa mucho por la diversidad. Entonces hicimos un esfuerzo creciente en los últimos años de abrirnos también hacia Asia, por ejemplo, a diferentes países que no, con cinematografías que no están muy presentes. También, bueno, América Latina siempre de haber, hay la posibilidad de presentar proyectos también, por ejemplo, en quechua o algo, no tendríamos problema. Lo que sí es que siempre tenemos la base inglés, en inglés. Claro que también
tratamos de apoyar gente que son nuevas o que cinematografías más frágiles, que les ayudamos a preparar bien el pitch, por ejemplo, cosas así. O sea, estamos bastante abiertos hacia estas cinematografías, pero bueno, no sé si algo va a cambiar con lo del inglés. Creo que va a ser así. Y vimos, por ejemplo, es difícil, bueno, demanda si se hace con traducción simultánea, por ejemplo, esa sería casi la única posibilidad. También son costos, ¿ya? Y, por ejemplo, en Suiza, como tal vez saben, se hablan en diferentes regiones como 4 lenguas, en realidad 3, francés, alemán e italiano. Ya es un problema que lo hagamos en inglés, por ejemplo. En principio deberíamos hacer todo el festival porque es a nivel internacional la industria, pero en principio ya deberíamos tener siempre traducción también del inglés al francés y al alemán y eso. Entonces, es un reto, pero creo que siempre más y más, como la noción de la diversidad, lo que queremos y lo que debemos también, creo, es importante. Por un lado, lo de género, por ejemplo, es bastante fuerte. Ahora de que hay iniciativas también que los staffs del festival también tengan por lo menos una buena cantidad, si no la mitad o más de mujeres, por ejemplo, pero también la diversidad a nivel de cinematografías, y ese es también creo que va mucho más allá de solo decir, bueno, que hablan otro idioma, tal vez. Porque me acuerdo, por ejemplo, en el llamado RAFCAT Lab que tuvimos, que ha funcionado muy bien, aparte, dicho sea aparte, porque son 4 proyectos que se presentan entre ellos con tutores, con 4 tutores, o sea, cada proyecto tiene un tutor o tutora, y todavía 2 editores o editoras. Entonces es un grupo pequeño y eso ha funcionado muy bien, por ejemplo, porque 1 hora y media toda la gente había mirado las películas antes, o sea, los rough cuts, en primero, segundo rough cuts, y después se discutía entre ese grupo, y ellos, los cineastas, las cineastas, recibieron un feedback tanto de los otros colegas, compañeros, como de los expertos, y casi, dicho sea aparte, ha funcionado muy bien porque fue una gran concentración, y 1 hora y media es posible, y casi fue mejor que hacerlo de forma presencial. Pero bueno, lo que quería decirle por lo de diversidad, que hubo un proyecto de Burkina Faso, del África del Oeste, entre un proyecto de Ucrania, y entonces ahí se notó, por ejemplo, una diferencia de contar, una diferencia del contexto en el cual esta película se crea, y se comenzó a hablar cómo respetar y cómo escuchar esa voz que tal vez es diferente, o sea, visión que tal vez sea diferente, también diferente a nivel de hábitos, de consumo, hábitos de discutir sobre cine, cómo es la dramaturgia, todo eso. Eso fue como muy, muy interesante, casi una confrontación de no poder, también de salir un poco de esta visión que un documental de creación, qué es eso, y cómo tal vez debemos también abrirnos un poco más, aunque el festival en sí, por ejemplo,
visión de él quiere tener diferentes formas de contar historias a nivel de cine, pero igual creo que hay todavía mucho que aprender y abrir los ojos y escuchar antes que nada. Quiero invitar nuevamente a los que nos están escuchando o viendo y que recién se unen a que pronto, por favor, rápido, manden sus preguntas, inquietudes para los participantes. Y yo quisiera hacer una última ronda de preguntas para todos, y hace unos días, Gerardo Michelin de Latam Cinema comentó en la charla que tuvimos sobre el cine del mañana. Literalmente hablamos no solo del programa, sino también del futuro del cine. Y una de las cosas que nos comentó fue los cambios que están surgiendo en la región. Nuevos hábitos de consumo, nuevas plataformas de streaming que han aparecido para el cine latinoamericano, 15. Al parecer ellos habían mapeado 15, eran nuevos hábitos de consumo, nuevas plataformas, y él decía, o sea, como recomendación a los cineastas, que se mantuvieran muy atentos y flexibles a nuevos formatos y nuevas formas de contar sus historias. Sobre todo ahora en que hay un par en la producción y el sector independiente puede terminar como muy golpeado, ¿no? En términos de ingresos, etc. Pero si había algo interesante eran estas tendencias. Y me pregunto si cada uno en sus espacios está incorporando o qué está incorporando de estas nuevas condiciones posibles para el cine latinoamericano, de estas lecciones, ¿qué creen que será importante considerar en sus futuros espacios? Andrea, ¿quisieras comentarlo tú primero? Sí, yo creo que hay muchas prácticas que llegaron, digamos, para quedarse. O sea, sí va a haber una tendencia a adoptar, por lo menos en estos espacios de formación, formatos híbridos. Creo que, digamos, pienso, por ejemplo, en el Morelia Lab. O sea, si no hubiera sido presencial, pues no hubiera tenido ni el mismo alcance, ni el mismo chiste, ni el mismo potencia que tuvo. Pero efectivamente, pues las condiciones nos obligan a pensar en un futuro donde ya los espacios de formación, de desarrollo de proyectos, de impulso para cineastas, pues van a sí o sí tener que adoptar formas diferentes, ¿no? Y formas híbridas que al mismo tiempo pues van a abrir más posibilidades, otras chances de acercarse a los expertos, a los mercados, a los foros, a los encuentros de coproducción. O sea, sí va a haber, al mismo tiempo que nos limita en términos del contacto directo, pues al mismo tiempo nos abre la puerta y nos va a hacer imaginar otras formas de relación, y nos va a obligar a nosotros como festivales, facilitadores, que ponemos esa mesa, digamos, para impulsar a los jóvenes cineastas, pues nos va a obligar también a reinventarnos un poco, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, las generaciones jóvenes, como pues comentaba igual Gerardo, o sea, tienen que ser Michelin, ¿no? Que nos decías, tienen que ser muy flexibles, ¿no? Y creo que tienen esa capacidad. O sea, quizás a nosotros de pronto nos puede costar más trabajo que a ellos. O sea, yo creo que los chicos y los que vienen atrás haciendo propuestas y con todo el talento y con todas las ganas de contar historias, van a encontrar los espacios y los intersticios para hacerlo. O sea, no hay de otra, porque pues va a ser la nueva condición, ¿no? Y yo creo que pues, al final de esto, como dices, una lección para todos, pues va a ser esa posibilidad de convivir con otro tipo de combinar formatos, de combinar espacios, de no ser tan cuadrados en nuestra manera de ver las cosas, que a veces tendemos que así ha funcionado y así lo quiero hacer y así tiene que ser. Pues ya no, o sea, podemos ser, nos va a obligar a ser más creativos y a reinventar también los festivales de cine, los espacios de formación, ¿no? Y poder tener pues más alcance al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que hay actividades que no necesariamente son de un evento, sino que son a lo largo del año, que pueden ir acompañando a los proyectos de otra manera, como lo hace Sundance, ¿no? Con un programa, digamos, a distancia de mentoring, ¿no? A lo largo de varias etapas. O sea, tenemos que
que sí, y obtener los recursos y, digamos, dirigir esos recursos y ese esfuerzo humano y capacitarnos, porque pues nos va a exigir capacitarnos en muchas áreas, ¿no? Inclusive tecnológicas, para poder ofrecer esos espacios. Pero yo estoy convencida que se van a seguir contando historias, se van a seguir haciendo películas, se van a seguir encontrando los espacios de difusión con otros formatos, pero pues ahí van a seguir, ¿no? Matthew, ¿tú quisieras contarnos, no sé si se entendió la pregunta, por dónde iba? ¿Sí? Would you like to Sure. repeat the question? Yeah, Marinello, that would be helpful. Okay. Oh, ¿le puedes volver a preguntar? Porque le he estado traduciendo todo lo que decían todos. Sí, si quieres lo digo directamente en inglés también. Okay. Well, a few days ago, this journalist who specialized in filmmaking in Latin America was suggesting that there's a new panorama regarding like the new panorama for like independent Latin American films, like new streaming platforms. There's 15 of them. New consumption habits, like families watching movies together instead of going to the theater, etc. So my question is, what of those changes are you like thinking about, like recommending or like encouraging filmmakers in order for them to approach their projects, in order to be flexible? Maybe what of the changes that are happening now you're like considering, like for recommendations for them? Yeah, I mean, I think that, you know, this current situation, you know, is only accelerating changes in the landscape that have been brewing for many years. And so it's been interesting to see how things have adapted. I know we've spent a lot of time talking to colleagues in the Middle East, for example, and particularly in Lebanon, given the recent events there. And, you know, I know that there had been a real sort of network of organizations combining new streaming platforms for both new work, but also kind of archival work, which I think is an amazing development. And Marinelle, I will let you, I'll pause for a second. Thank you. Bueno, creo que la situación actual está solamente acelerando cambios que ya se venían dando, ¿no? Y ha sido interesante ver cómo las cosas se han ido adaptando. Hemos hablado con varios colegas, especialmente en Líbano, que han trabajado mucho, y se está trabajando mucho con archivo, ahora que no se puede filmar, y eso ha sido interesante. And, you know, we're really, you know, for as much as our core programs are focused on kind of traditional feature-length narrative films, you know, we understand that the landscape is changing rapidly and, you know, I think becoming accelerated in its changes. So it's something that we're really cognizant of. And I know that, you know, there are certain programs within the Institute, like our New Voices program, that's really meant for kind of a formless kind of web online presentation and works that don't necessarily fit into traditional broadcast or theatrical formats. So I think that that's going to be an important program for us going forward. You know, when I think... sorry, I'm gonna sorry, interrupt. go ahead. Nuestros programas están generalmente enfocados en formas más tradicionales de producción de largometrajes, ¿no? Pero todo está cambiando muy rápido. Tenemos el programa Nuevas Voces, New Voices, ¿no? Para performance, o web online ahora, ¿no? Y que son disciplinas que no necesariamente se adaptan a los formatos tradicionales de exhibición como las salas de cine, ¿no? Go ahead. And when it comes to our you know, development programs, I think we are, like all of us here, are trying to be adaptive and sort of open to you know, to sort of creating new ways of interacting, you know, and that you know, we've certainly had a program that's operated in a certain way for many, many years. And I think that in an online environment, you have to change that dynamic, you know, and it's very easy when you're stuck in little boxes on a screen to
to have the filmmakers just be in receive mode. And I think that a lot of the work we've done over the summer is to really figure out how to have the filmmakers really be present and participate in a more active way. So that's something that we're, yeah, go ahead. Ok. Bueno, en cuanto a nuestros programas de desarrollo, estamos también tratando de adaptarnos para crear nuevas formas de interacción, ¿no? Hemos tenido un programa, el programa de desarrollo, que se ha hecho de la misma forma por muchos años, ¿no? Y ahora hay que adaptarse porque los participantes no pueden estar solamente en modo de receptor, ¿no? El trabajo que hemos hecho este verano ha sido enfocado sobre todo en ver cómo podemos lograr que los realizadores y realizadoras se sientan realmente presentes, ¿no? Y participen activamente. Viviana, ¿tú quisieras comentar algo? Sí, te veo con ganas de comentar. Dale. Sí, lo que yo quería contarles es una experiencia bien bonita que hemos tenido este año, ¿no? O sea, especialmente con la red de Cine, Comunidad y Diversidad, hemos lanzado una convocatoria muy afuera del Bolivia Lab, como parte del Bolivia Lab, pero hemos lanzado, por ejemplo, Cine en Casa, una convocatoria para hacer cortos de 1 minuto, y ahí hemos logrado tener, también ver cómo está reaccionando la gente a poder producir. Esperábamos tener productos de gente muy joven y hemos tenido productos de gente adulto mayor increíble, ¿no? De gente que nos contaba su vida, su casa en 1 minuto. Y hemos logrado tener esta experiencia desde distintos países, ¿no? De Argentina, de México, en Brasil, y Colombia, ¿no? Donde hemos logrado y hemos creado una muestra que al final hemos terminado relacionándonos con espacios como Bogo Short, que es un festival de cortos, que tiene su mercado. Increíble, ¿no? O sea, la manera en la que hemos visto esas nuevas formas. Obviamente vamos a seguir potenciando el desarrollo de producción de películas, de ficción, de documental, de animación, a partir de los laboratorios que también sufren cambios. No puedes tener una persona como en algo presencial todo el día frente a una pantalla, se van distribuyendo tiempos. Es distinta la hermenéutica para justamente, porque si no la atención de la gente también se va, ¿no? O sea, tienes un tiempo de atención y después de ese tiempo ya es como se diluye, ¿no? Justamente hay que tomar en cuenta todo eso. Y para eso nosotros hace como unos 3 años veníamos trabajando una cosa que se llaman semilleros digitales, que eso le daba oportunidad a nuevos, a la gente poder producir en otras plataformas, ¿no? Y creo que también ha sido la inyección de relacionarte con otras generaciones. Seguramente los que tienen cerca sobrinos, hijos más chicos, se dan cuenta cómo también se transforma el consumo, ¿no? Cómo se producen historias a través de otros recursos. Obviamente nuestro cine como lo conocemos se está transformando también, entonces hay cosas que van a permanecer, otras cosas que se van a transformar. Por ejemplo, hemos conocido a la gente que hace cine con drones, y que sí lo pueden hacer encerrados, ¿no? De cierta manera, pero también son nuevas cosas. Por ejemplo, hemos empezado a conocer gente de todo el mundo que está produciendo con drones. Ciertos, obviamente, no películas narradas, pero también son otros recursos, ¿no? Entonces hay que estar abiertos a esas nuevas miradas, a esas nuevas posibilidades y también trabajar mucho, especialmente en los países latinoamericanos como el nuestro, como los nuestros, donde también hay una brecha digital. No hay que olvidarse también que todavía no todos tenemos una conexión. Nuestras conexiones no son totalmente estables y hay esa gente que también, si bien tiene una conexión básica, también quiere ser parte, ¿no? Entonces nos ha abierto mucho la mirada haber hecho ese ejercicio de cine en casa y que está colgado igual en una plataforma libre, y que le ha dado nombre a estos chicos que posiblemente nunca podían haber sido conocidos como realizadores, ¿no? Entonces creo que son cosas que hay que generar y accionar, eso.
Me silencié, disculpa, Gudula. Dale, por favor, cuéntanos. Me di cuenta. Quería decir que, por supuesto, también esas discusiones están vigentes en Europa, y que por las nuevas formas narrativas digitales, como dijo Matthew, también se ponen en cuestión los de 90 minutos, las convenciones o 50 minutos en el en la televisión se abren muchas posibilidades, también nuevas formas de narrar. Es muy interesante lo que se da en ese sentido y nosotros, por ejemplo, tenemos un programa más bien para la región, para jóvenes. Es muy, muy interesante de trabajar digamos, con la nueva generación. Lo que quería decir que ahora, por ejemplo, hay la gran discusión, por ejemplo, en Suiza, pero igualmente también tal vez sea importante para otras regiones, que lo del web está bien y necesario y una realidad y todo, pero también el cine como evento social y evento, digamos, visual, de alguna manera todavía es algo que hay que, bueno, bueno, que queremos seguir promoviendo de alguna manera. Y ahora hay toda una discusión cómo hacer, o sea, por ejemplo, hay toda una nuevas ideas de cómo lanzar una película, por ejemplo, ¿no? De que, por un lado, sí es también bueno de tener confianza y apoyar también tanto las salas de cine como un espacio también social de comunidad, un espacio cultural y social en una comunidad, sea grande, sea chica, y también como una experiencia de visión o de ver cine, ver películas y que, por ejemplo, después se pueda ir a lo virtual, que también es verdad que hay muchas películas que no pueden todos ir a las salas de cine porque hay ya demasiadas. Entonces, también cada película creo que puede encontrar un público específico, pero de mantener esa idea de una necesidad vital de vernos, de contarnos y de encontrarnos. Creo que es dentro de todo lo que va a pasar y lo que queremos también forjar y aportar, me parece importante no olvidar que no es solo, digamos, una actividad individual, sino siempre tratamos de buscar un público, tratamos de encontrarnos, de intercambiarnos, de conocernos. Y eso intercambian puntos de vista y abrir, hacer visible las personas y escuchar las voces de lo que no escuchamos todavía. En ese sentido, creo que es un gran reto y con muchas posibilidades. Más bien yo veo más chances que problemas en realidad. Hay una pregunta para Viviana y para Matthew, y es para proyectos de guión, no solo cómo pueden inscribirse, sino con qué criterio, cuál es el criterio de selección, en qué estadio de guión están ustedes trabajando en sus respectivos espacios. Matthew, ¿tú quisieras comenzar? Would you like me to repeat the question? In what stage do the projects, the scripts have to be in order to apply for the Sundance Lab? So they should be in screenplay format. So we need a full draft. And I think it's helpful that the projects be early enough in the development where the filmmaker is still open to having conversations about how to move forward. I mean, you shouldn't be a month away from
production, obviously. But I think the way our lab is structured is able to adapt to people who are at different stages. So we'll often have someone who's maybe has a first draft and someone who maybe is 5 or 6 drafts in. And our lab program is designed to sort of adapt to where the filmmaker is. Okay. Sí, ayuda mucho que un proyecto esté en una etapa temprana en la que todavía los guionistas o los realizadores estén abiertos a recibir feedback y de repente cambiar algunas cosas, pero nuestro laboratorio está diseñado de tal manera que se adapta a tener guionistas o realizadores cuyos guiones estén en diferentes etapas, de repente algunos en el primer borrador, otros pueden estar en el quinto y pueden estar, digamos, convivir en el mismo laboratorio. Y yo quisiera también preguntarle, perdón Viviana, un ratito para hacer la última pregunta que me hacen desde el chat, y es, la postulación es a través de la web y es directa, solo para confirmar eso. Yeah, Matthew, how can someone apply to the lab, to the Sandals Lab, Writing Lab? So we have an open application every year. Our lab our home lab is in January. Right before our festival. So our process opens, I believe, usually mid-March every year. And it closes, I want to say, mid-June. Ok, sí, tienen una aplicación abierta cada año. Digamos, el laboratorio presencial es en enero, ¿no? En el contexto del festival, pero el proceso abre a mediados de marzo y cierra a mediados de junio. Viviana, ¿tú quisieras contarnos un poquito cómo es para ustedes? Sí, nosotros tenemos el taller internacional de guión, donde se reciben anualmente 12 guiones. Hemos hecho una excepción este año por la cantidad de postulaciones, son 14. Hemos aumentado 2 guiones más. Pero generalmente lo que buscamos son guiones que tengan ya una primera versión. Se solicita que sean guiones con una primera versión. Han sido más de 15 jurados los que han elegido. Han llegado más de 200 guiones, lo cual era muy grave. Ahí nos dimos cuenta que deberíamos ponerle como límite a la convocatoria, pero bueno, se elige por el guión, no por la nacionalidad, pero ha sido muy, muy duro, por lo cual tenemos también un récord tanto en el Bolivia Lab en desarrollo de proyectos como en guiones, de un 80% de los proyectos que se presentan, tanto en guión como en desarrollo, son películas que se filman, ¿no? Y es un porcentaje altísimo desde de ser guión a ser película. Y pues creo que por eso la competencia ha sido tan fuerte. Tenemos para los 14 guiones, tenemos 7 asesores. Cada asesor asesora 2 guiones. Y pues eso también ha sido muy fuerte. Y hemos tenido guionistas de todas las nacionalidades dispuestos a expresar. Y también hay 2 espacios que son como más, tienen menos exigencia, que son una incubadora de guión, que la hacemos previa al taller internacional de guión, y un semillero de guión. Entonces el semillero es para los que están iniciando y la incubadora es para los que ya tienen como igual un previo. Entonces son como 2 espacios accesibles para la gente que está en otros niveles. Y eso también es inscripción directa, ¿no? No pasa todo, por... todo es con aplicación y límite, ¿no? Por las capacidades que se necesitan y por el tipo de formación que se da, digamos, ¿no? O sea, depende mucho. Por ejemplo, los semilleros van para gente que está queriendo escribir un guión y quiere tener como cierta noción de lo que es ser un guionista, ¿no? Y tanto lo hacemos en ficción como documental. Esos son los semilleros. Y las incubadoras son los que ya tienen un proyecto, pero no tienen la primera versión de guión, digamos, ¿no? Sí, yo en realidad a todos los que nos escuchan les recomiendo encarecidamente que si les interesa alguna línea de lo que han conversado aquí los participantes, a explorar sus páginas web. Hay muchísima información disponible para que descubran cómo cada espacio tiene una línea, tiene un interés, tiene objetivos distintos para proyectos en distintas etapas de producción,
en desarrollo, work in progress con el primer corte, a punto de salir, hay de todo. Hay una gran oferta, justamente ahora hay más, inclusive eso nos contaba Gerardo Michelin, hay más laboratorios que se han creado, entonces es parte de un poco del trabajo de los realizadores, de los guionistas, de los que están empujando los proyectos, navegar y empezar a encontrar afinidades entre el tipo de película que cada festival hace, la línea, ¿no? La línea que está buscando, el tipo de cine que está buscando impulsar, esa es parte también de nuestro trabajo. Yo quisiera hacer una última ronda de preguntas y aquí voy a enlazar una última ronda y aquí quiero enlazar varias inquietudes que también surgen del chat y es que tiene que ver con las recomendaciones para el futuro, pero no solamente para los creadores, sino para la comunidad cinematográfica de cada país. ¿Qué recomendaciones, o sea, digamos, al Estado, desde su rol en el Perú y en todos los países, ¿no? A la comunidad en general, a los festivales, a los creadores, a los estudiantes, si desde sus experiencias recientes, futuras, las proyecciones que están dando, que ustedes tienen, perdón, si tienen alguna recomendación en general para los tiempos que vienen. Gudula, ¿quieres comenzar tú? Ay, 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 recomendación. Bueno, la recomendación en principio de aprovechar todas las posibilidades que hay. O sea, confrontarse a lo internacional siempre me parece muy importante. Y ahora es de alguna manera no, hay más posibilidades porque no hay que viajar al otro lado. Claro, que tampoco pues no, como dijo Viviana, si llegamos a tantas propuestas va a ser difícil de hacer todo. Y, o sea, de poder seleccionar mucho más. Eso no, o sea, las posibilidades por un lado ahora son más a nivel de, porque es virtual, y al otro lado, claro, al final hay que producir también las películas, hay que lanzarlas, hay que buscar un público. Todo eso sigue un gran reto. Eso, y un poco, bueno, de que aprovechar, creo que eso de poder comunicarse más, creo que es un gran reto también de conocerse más uno al otro. Creo que es, bueno, al final un reto importante para nosotros, creo. Y bueno, eso por el momento. Pero sí tengo una consulta, Gudula, y es que tal vez lo que mencionaste, Viviana, sobre la brecha digital, eso es bien importante, porque parte de la comunidad que va a depender tanto de lo digital, tenemos que ver, encontrar maneras de lidiar con esa brecha, superarla, trabajarla, no es poca cosa, además, que, o sea, la brecha digital oculta desigualdades mucho más serias. ¿No? Entonces sí hay como una mirada de conjunto que podemos hacer como comunidad, no sé, por eso me interesaba mucho tú que trabajas, tienes una mirada muy global del documental, de ciertos peligros y ciertas cosas que debiéramos tener en consideración, ¿no? Para los meses que vienen, el año que viene, no sé. Mm, mm. Bueno, ese es, al final, es importante, o sea, como digamos, el esfuerzo creciente. Por ejemplo, estoy en contacto con gente en Marruecos que sí ahora tratan de abrir espacios también de desarrollo para países del subsahara, del África, o sea, África negra, para decir algo. Y entonces eso es, al final, ese esfuerzo, creo que toma el esfuerzo de conocer, abrir espacios, de abrir espacios de discusión, abrir espacios de intercambio. Eso es un reto que va a ser muy importante y
bueno, las mismas virtudes que antes. Por ejemplo, ¿por qué el documental chileno ha sido tan presente a nivel internacional? Porque hay Chiledoc, por ejemplo, una asociación desde años que también es, que defiende, que promueve de una manera muy inteligente el documental o la diversidad también de los cineastas chilenos. Ellos han conseguido, bueno, dinero para que la gente también viaje. Y eso, bueno, ahora va a ser complicado, pero eso ha sido muy importante que esté presente en mercados. Yo creo que también, por ejemplo, para el Perú y para Bolivia, eso fue complicado hasta ahora. O sea, no tener esa política cultural también para que manden a viajar la gente a los encuentros, a los festivales, mucho más. Depende mucho de la política cultural y ahora en ese sentido creo que es tal vez más fácil ahora en el futuro de hacerlo, y también sería de parte de festivales internacionales como el nuestro de abrir espacios para esto, o sea, ver cómo podemos integrar gente que tal vez no directamente presente proyectos, pero que pueda estar presente en el festival en el sentido cómo funciona, cómo puedo encontrar un coproductor tal vez, cómo puedo encontrar y cómo hago para encontrar una distribuidora internacional, todas esas cosas que son complicadas y que creo que en ese sentido va a ser importante de pensar realmente cómo podemos conectarnos más y debe haber otros instrumentos. Y eso me parece muy interesante, muy necesario. Andrea, ¿tú quisieras comentarnos sobre Sí, esto? creo que, gracias. Creo que Gudula habló, dijo una palabra hace unos momentos muy importante, solidaridad. Creo que sería como este momento, ¿no? De como instituciones, promotores, como decías, las políticas públicas, o sea, todo lo que pueda ayudar a impulsar al cine y a los jóvenes que están empezando a hacer digamos, películas y proyectos audiovisuales, pues sí que tuvieran no solo esa oportunidad la información está, o sea, ahora hay más información, ahora hay más plataformas, ahora podemos encontrar todos así, pero es un problema también de comunicar bien, de no, de compartir la información, de poder ser solidarios entre festivales y no estar, bueno, digo, yo lo digo desde mi trinchera, pues, ¿no? Pero tiene que ser a un nivel, obviamente, macro, ¿no? Pero sí, eso, o sea, la comunicación implica compartir información y eso creo que va a ser de siempre va a ser positivo, siempre va a ser importante y quizás podamos construir también una industria un poco más solidaria en ese sentido, abrir más canales de vinculación, abrir más espacios, ¿no? Comunitarios, abrir más espacios, digamos, horizontales, ¿no? Donde se pueda, donde alguien que inicia o alguien que quiere hacer un proyecto encuentre los medios para hacerlo, que pueda encontrar ayuda, encontrar acompañamiento, encontrar espacios que le sean útiles, ¿no? Entonces, digamos, la brecha digital efectivamente existe, o sea, eso es muy triste y en nuestras regiones, pues Viviana lo sabe bien y ustedes también, y en México pasa lo mismo, pero yo creo que ahí pues hay que implementar otro tipo de estrategias también, ¿no? De poder acercar a espacios comunitarios a esas personas que están queriendo hacer proyectos audiovisuales, de poder, digamos, hacer programas, no sé, no sé, se me ocurren así como mil cosas, pero obviamente pues no depende, ¿sabes? Como de un solo actor, o sea, son políticas públicas que se tienen también que diseñar en términos del audiovisual, pero no lo veo imposible, o sea, creo que podemos todos trabajar en ese sentido y la comunicación es fundamental, ¿no? Saber compartir lo que se sepa, compartir las herramientas que se tengan, dar como oportunidad a más gente que se acerque a esos espacios, ser un poco más abiertos, más flexibles, ¿no? Es un poco lo que viene y lo que hay que aprender.
También es una oportunidad justamente para estas diversidades, para Totalmente, totalmente. Y nos toca aprender a todos, yo creo, ¿no? sí, que no han podido participar antes por N motivos, múltiples motivos. Y Matthew, ¿quisieras contarnos tus recomendaciones for the future? Yeah, I mean, I think one of the positive things to have come out of all of this, I mean, we're all going through this together, and I think that you know, communication and connectivity is increasing, and I think people are mindful of making sure that we're all supporting each other as arts organizations, and so you know, I think that you know, even in just attending other programs and other markets and other festivals in an online environment, I find actually that I'm able to sort of meet with a wider range of filmmakers and artists than I might normally in an in-person environment, just because you're sort of cutting down on, you know, a lot of kind of filler. So I think that's really interesting. And I think, you know, in that vein, you know, it's funny, we're also thinking about kind of the places that we've traditionally supported filmmakers. And now I'm realizing, Marinella, you might want to translate and then I'll continue. Thank you. Sí, una de las cosas positivas de todo esto que está sucediendo es que, bueno, estamos, digamos, algo que nos está pasando a todos, lo estamos atravesando juntos de alguna manera. Y la comunicación y la conectividad está, digamos, ayudando también a que nos apoyemos entre organizaciones. Y ya sea, en mi caso, en su caso, solamente asistiendo a otros programas, festivales, laboratorios, ¿no? Tiene la oportunidad de conocer a otros realizadores que de repente normalmente no conocería por las limitaciones de lo presencial, ¿no? Y por ahí quedó. And I think, you know, looking at our own programs, you know, our lab programs are really have been historically designed for filmmakers who are at a certain career stage, right? And filmmakers who are at a point where they're ready to sort of work on an international platform. And I think that through Sundance CoLab and through a lot of the conversations that we're having now in an online environment, you know, the recognition that you know, that there are many barriers, both for international filmmakers, and certainly this is a conversation we're having now in our country, many barriers to even getting to that point, right? And so thinking about access for artists and aspiring artists earlier in their careers, to help them get to the point where they can make short films and you know, be ready to apply to, you know, a more advanced program like our lab. So I think, you know, in thinking about rethinking our artist programs and also our online programming on CoLab, I think we're hopeful to sort of engage with filmmakers at an earlier stage. Se ha prendido mi micro, sí, ¿no? Sí, nuestros laboratorios, o sea, digamos, pensando un poco en nuestros programas, los laboratorios han sido normalmente o históricamente diseñados para directores que ya estaban en cierta etapa de su carrera, un poco listos para la internacionalización, ¿no? Y en el caso del Sundance CoLab, ¿no? Estamos ya teniendo, digamos, conversaciones y con la alternativa ahora de tener estos eventos online, reconocemos que existen muchas barreras para cineastas internacionales para poder llegar a este punto en el que normalmente, que es el objetivo de nuestros laboratorios, ¿no? Entonces estamos pensando en eso, en dar más acceso a directores o directoras en etapas más tempranas de su carrera, ¿no? Para que puedan aplicar y, digamos, en eso se centra un poco también el CoLab, ¿no? Y esperan, perdón, un poco llegar a estos realizadores y realizadoras en etapas más tempranas de su carrera. Viviana, quisieras como brevemente, como para ir cerrando, tus recomendaciones para el ecosistema cinematográfico de nuestros países.
Bueno, eso es grande, ¿no? Lo único que quiero decir es que es tejido, o sea, tejernos entre nosotros, porque cada uno va a ser una hebra distinta, de distinto color, de distinto material, de distinta clase, pero al tejernos nos vamos a nutrir. Creo que lo que decían tanto Gudula como Andrea y Matthew es también parte de la solidaridad, que yo le entendería también como parte de lo que es la reciprocidad como tal. Lo comunitario, lo colectivo, no comunitario refiriendo no solo a las comunidades originarias, indígenas, sino a la comunidad urbana, que creo que esta situación nos ha hecho ser más comunitarios, por lo menos aquí ha pasado eso y creo que en todo el mundo. Y también una cosa que no debemos olvidar es la equidad, ¿no? Para nosotros a veces era complicado en el Bolivia Lab decir gente que solo haya hecho su primera peli, y había mucha gente que pasaba, qué sé yo, los 40 años y decían, entonces ya nosotros no merecemos tener formación, entonces hemos dejado como súper abierto. Entonces lo que es decir, equidad en todo sentido, ¿no? Equidad de género, equidad de equilibrio, ¿no? Creo que eso es lo que nos deja esta situación que nos ha tocado vivir, pero a la vez también políticas, sin las políticas que son pues el derecho por el cual hacemos cine, no solamente el modelo de cómo producir, de cómo distribuir, sino hacemos cine para la gente, y es un derecho de la gente ver nuestro cine, ver nuestras identidades. Entonces los estados, los gobiernos tienen que ser conscientes de eso, ¿no? O sea, y para nosotros como bolivianos ahorita estamos pasando una etapa muy, muy difícil, y no solo los cineastas, sino también los artistas, y realmente necesitamos que se generen políticas públicas responsables, no solamente a niveles países, sino a nivel internacional, programas como Ibermedia, que han sido creados con una lógica, se fortalezcan justamente las cinematografías porque han sido creados con esa lógica. Entonces, un poco eso, desear de que haya mejores políticas para todos que nos puedan generar ese tejido. Nada más, gracias. Han venido justo a tocar una serenata al primer piso del edificio, y yo estoy en el primer piso, así que disculpen la música, pero bueno, son cosas que pasan. Hay que ser recíprocos, los artistas trabajando, todo bien. Quiero cerrar con algunas ideas que han quedado, creo, de esta charla. Esta es la tercera charla que hemos hecho en el festival sobre la industria, sobre el estado de la industria y los cambios, y me encanta terminar hablando del futuro, de recomendaciones, algunas ideas que han quedado para los que solo han podido seguirnos cuando ya habíamos comenzado, que se han unido tarde. Es bueno considerar estas nuevas plataformas, ser flexibles en los proyectos, ser proactivos en buscar qué espacio le conviene a qué proyecto. Ahora empiezan los redobles. Estas nuevas plataformas, estos cambios solo están acelerando lo que ya se veía venir, pero que permite democratizar la educación, pero también nos enfrenta a la brecha digital que existe en nuestras sociedades, y que también tienen otro tipo de origen. Es la oportunidad de integrarnos más, de conectarnos más, de tejer redes, de ser solidarios, de comunicarnos, de escuchar, y de pensar en el bien común, que es un poco por lo cual también hacemos cine. Les agradezco muchísimo, Andrea, Viviana, Gudula y Matthew, por estar esta mañana con nosotros. Nos hemos extendido un poquito más. Gracias, de verdad, y gracias, Marianela, por tu esfuerzo increíble, por traducirle todo a Matthew. De verdad, increíble. Gracias a todos. Gracias, se hace lo que se puede. Gracias a ustedes. No, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Me voy con la fiesta, entonces aprovecho la música para invitarlos a compartir esta charla, a rotarla, a pasarla por sus redes. Y lo más importante es que las entradas siguen a la venta hasta mañana en la web del Festival de Cine de Lima, festivaldelima.com, y en la plataforma ccpucencasa.com. Las entradas 12 soles, los precios especial 10 soles. Las películas solamente pueden verse en territorio peruano por 48 horas desde que ustedes le ponen clic
Y para votar, tienen solamente hasta el día de hoy a las 6 de la tarde para poder dar su voto para el premio del público. Tienen cómo elegir entre 1 y 5 estrellas, de acuerdo a cómo les gustó la película. Ustedes también son jurado. Y los invito a acompañarnos esta tarde, dentro de muy poquito, a las 3 de la tarde tenemos nuestro último conversatorio, el 9º de las 9 charlas que hemos organizado con los realizadores de las películas en competencia. Se llama Mujeres Haciendo Cine, y vamos a hablar sobre proyectos, las tres películas realizadas con mujeres, protagonizadas por mujeres, y las influencias del feminismo en sus procesos de creación. Nada, esto es ahorita, a las 3, nos vemos más tardecito, muchas gracias. 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 Gracias.